porque el Juan Pablo ya no juega fútbol. Su último partido del Juan Pablo. Hola gente, acá con un nuevo capítulo de Quiero ser un héroe, este fic de One Punch Man que estoy subiendo a mi canal. Si se preguntan una duración aproximada que va a tener, este fic supera las 330.000 palabras, así que supongo que va a estar durante un buen tiempo. Son aproximadamente una hora de contenido por cada 10.000 palabras, así que hagan los cálculos ustedes de cuántos capítulos estaremos teniendo de este fic. Por cierto, otro de los fics que durante un tiempo subí al canal era Lady Boros, dominadora del corazón, que dejé de subir porque a la gente ya no le estaba interesando tanto. El fic estaba tomando un camino muy distinto al que la gente estaba interesada que estaba tomando, así que lo dejé de subir, ya por votación popular que por cualquier otra cosa. Pero si realmente la gente quiere que vuelva a subirlo, lo estaría haciendo, aunque estoy bastante seguro que hay uno o dos canales que lo están subiendo ahora mismo. Así que sin más tiempos que robarles, no soy creador, link original en la descripción. Suscríbanse, únanse y den like. Hasta la próxima. Quiero ser un héroe. Capítulo 2, la casa de la evolución. El aspirante a héroe llamado Shunsi había pasado 2 días recuperándose en su cama de la brutal batalla que había librado contra la mujer mosquito, junto con el joven cyborg llamado Genos y el héroe calvo llamado Saitama. Mientras descansaba, Shunsi había decidido tomar su computadora portátil y buscar a los 2 héroes que le salvaron la vida en el registro de héroes. Esto se debió a una combinación de curiosidad genuina y no tener nada mejor que hacer mientras sanaba. Sin embargo, incluso después de revisar el registro de héroes más de 20 veces, el joven no había encontrado absolutamente ningún rastro de ninguno de sus salvadores en él. Confundido por la falta de información sobre Genos y Saitama, Shunsi murmuró especulaciones. Tal vez ambos se unieron recientemente y aún no se han agregado oficialmente. Supongo que les preguntaré al respecto después de unirme al héroe. Asociación yo mismo. Sí, esa es probablemente la mejor manera de manejarlo. No quiero que héroes tan poderosos como ellos sepan que aún no estoy registrado. Es posible que no me dejen entrenar con ellos si lo hago, de hecho, podrían enfadarse. Habiéndose asustado con esta idea, Shunsi creó una visión en su mente de Genos y Saitama furiosos, lo que lo obligó a abandonar sus campos de entrenamiento después de descubrir la verdad sobre él. Esta versión imaginaria de Genos que Shunsi había cocinado en su mente preparó uno de sus incineradores mientras le gritaba: ¿Cómo te atreves a mentirnos así? Vete o serás incinerado. Luego, la versión imaginaria de Saitama hizo crujir sus nudillos y miró con saña a Shunsi mientras exclamaba con furia: no puedo creer que un héroe falso le estuviera haciendo perder el tiempo a un héroe de clase S como yo. Piérdete o sea aplastado, enano. Debido a la intensidad de su vívida imaginación, Shunsi comenzó a cerrarse de miedo ante sus versiones ficticias de Genos y Saitama. Tanto es así que ya no podía concentrarse en su investigación. Después de unos minutos de dudas y mirando sin pensar la pantalla de su computadora, el padre de Shunsi había entrado en la habitación de su hijo y vio que todavía estaba en la cama y miraba el sitio web de la Asociación de Héroes en su computadora portátil. ¿Todavía está en la cama? Pensé que se curaba muy rápido ahora o algo así. Oh Dios, está lisiado. El padre de Shunsi pensó para sí mismo preocupado. Después de procesar todas sus ideas temerosas, el padre de Shunsi, en un tono mayormente amistoso pero aún preocupado, le preguntó a su hijo: «Hola. ¿Ya te sientes mejor?» Habiendo finalmente notado a su padre en su habitación, Shunsi salió de la contemplación, cerró su computadora portátil y respondió con una sonrisa: «Sí, lo estoy. Gracias por preguntar, papá. Estaré de regreso en condiciones de pelea mañana por la mañana». Al escuchar que su hijo todavía quería salir y luchar contra monstruos, el padre de Shunsi miró a su hijo con una mezcla de preocupación y decepción en su rostro. Ahora hablando en un tono notablemente molesto, el padre de Shunsi preguntó: ¿hablas en serio? Pensé que después de recibir tu primera paliza real, finalmente conseguirías algo de sentido común en tu cabeza.
¿No puedes simplemente rendirte? En todas estas tonterías de héroe y finalmente conseguir un trabajo de verdad. Visiblemente estremeciéndose ante las palabras de su padre, Shunsi estaba claramente asustado ante la perspectiva de renunciar a su sueño, por lo que respondió con una mirada medio suplicante, medio ofendida. Papá, por favor, escucha. Me encontré con un héroe de clase A. Y un S clasero cuando tuve estas lesiones. Iré a entrenar con ellos mañana. Si el entrenamiento va tan bien como espero, estaré listo para unirme a la asociación de héroes en un mes. Probablemente llegue a clase B. Además, el monstruo que me derrotó era una amenaza nivel demonio, y sabes que ya he vencido 12 amenazas nivel lobo y 7 amenazas nivel tigre durante mi entrenamiento. Llegaré por completo a la asociación de héroes. Después de escuchar tales palabras de certeza de su hijo, el padre de Shunsi lo miró con preocupación y tristeza en sus ojos por un momento. Eventualmente, el hombre adoptó una expresión más seria y ordenó con severidad. O te unes a la asociación de héroes a fines de este mes, o consigues un trabajo y abandonas todo este asunto de los héroes para siempre. ¿Trato hecho? Sintiendo que esto era razonable, el estado de ánimo de Shunsi había mejorado drásticamente cuando respondió emocionado. Por supuesto. Muchas gracias, papá. Al ver a su hijo crecer tan feliz, el padre de Shunsi no pudo evitar devolverle la sonrisa. Luego asintió con la cabeza a su hijo y se dio la vuelta para alejarse. Mientras salía de la habitación de su hijo, pensó con satisfacción. Todos saben lo dura que es la asociación de héroes. Incluso con esos nuevos poderes suyos, tendrá suerte incluso de llegar a la clase C. De todos modos, pronto se dará por vencido con todas estas tonterías de héroe. Entonces conseguirá un trabajo adecuado, podrá cuidar de sí mismo y formar su propia familia, y, con suerte, no morirá algún día luchando contra monstruos. Al amanecer del día siguiente, Shunsi, vestido con su armadura de héroe, siguió las instrucciones que le dio Saitama y atravesó Ciudad Z una vez más para encontrar el hogar de su nuevo maestro. Después de correr por la ciudad durante una hora, Shunsi se encontró con un pequeño apartamento en un pueblo fantasma abandonado. Desconcertado ante esta vista, Shunsi miró las instrucciones una vez más para asegurarse de que no se había equivocado de dirección en algún momento. Una vez que se dio cuenta de que aquí era en realidad donde vivía un héroe de clase S, Shunsi pensó en un tono inseguro, supongo que esperaba algo más grande para la casa de un clase S. Bueno, lo que sea. Tal vez Saitama-sensei simplemente prefiera condiciones de vida más pequeñas. Luego caminó hacia las escaleras del complejo de apartamentos y subió al segundo piso, hacia la casa de Saitama. Mientras subía las escaleras, notó que Genos había llegado antes que él y estaba parado afuera de la habitación de Saitama. Feliz de volver a ver a su compañero robot, Shunsi saludó a Genos y lo saludó algo emocionado. Oye, Genos-senpai. Qué bueno verte aquí. Al escuchar su nombre, Genos se giró para ver quién le estaba hablando y vio a Shunsi caminando hacia él. Claramente teniendo poco interés en conversar con este individuo blindado, Genos respondió al saludo amistoso respondiendo sin emociones. Oh, veo que también viniste aquí después de todo. Hola, Shunsi, ¿verdad? Shunsi frotó la parte posterior de su casco con su mano enguantada y le respondió a Genos en un tono amistoso. Sí, eso es correcto. Gracias por recordar. Sabes, generalmente tengo problemas para recordar los nombres de las personas, pero me causaste una gran impresión. Así que te las has arreglado para quedarte conmigo. Genos solo miró a Shunsi por un momento sin emociones antes de responder con otra declaración sin emociones. Ya veo. Luego, se volvió hacia la puerta de Saitama mientras también parecía tratar de reunir el coraje para algo. Después de ese intercambio incómodo, Shunsi pensó en un tono molesto, hombre, Genos-senpai seguro es un tipo estoico. Luego, los dos continuaron de pie fuera de la habitación de Saitama durante unos minutos más. Shunsi no había dicho nada más en todo este tiempo por respeto a su nuevo Senapi, pero su paciencia finalmente se rompió, lo que provocó que susurrara. ¿Estamos esperando algo? Sin previo aviso, Genos interrumpió a Shunsi al gritar de repente. Sensei. Este grito de la nada, a este punto, el inquebrantable Genos sobresaltó a Shunsi, lo que lo hizo tambalearse hacia atrás un par de pasos. Después de que Shunsi se recompuso, él y Genos continuaron esperando fuera de la habitación de Saitama por un momento. Eventualmente escucharon que se abría una cerradura desde el interior del apartamento y vieron que la puerta se abría, con Saitama asomando su brillante cabeza por ella. Estaba completamente vestido con su disfraz de superhéroe y tenía una mirada molesta en su rostro.
Después de tomarse un segundo para mirar a los dos jóvenes que habían venido a él para entrenar, Saitama les preguntó con una mezcla de molestia y sorpresa. «Oh, ¿entonces ustedes realmente vinieron?» Tanto Genos como Shunsi rápidamente se cuadraron y respondieron al unísono sin querer: «Sí, sensei». Saitama, algo molesto por su respuesta, preguntó a los dos héroes más jóvenes: «¿Pueden no llamarme sensei?» Al escuchar esto, Genos dijo en un tono de voz de corrección: «Maestro». Este título no lo hizo más feliz. Saitama le gritó a Genos, con su paciencia agotándose marginalmente: «Eso tampoco». Después, hubo un silencio incómodo entre los tres que se prolongó durante unos minutos. Shunsi comenzó a sudar nerviosamente porque seguía esperando que Saitama le preguntara a Genos y a él mismo sobre su rango en la asociación de héroes. Sin embargo, para su sorpresa y alivio, Saitama nunca les preguntó sobre eso. Después de unos incómodos segundos más de silencio, Saitama eligió a regañadientes invitarlos a ambos a entrar a su casa. Todos tomaron asiento en la mesa de café de Saitama y se acomodaron mientras les servía una taza de té a cada uno. Shunsi tuvo que quitarse los guanteletes y el casco para poder sostener y disfrutar adecuadamente la bebida que le proporcionó su amable anfitrión. Saitama, después de sentarse, dijo rotundamente en un tono desinteresado: «Ambos terminen su té y vayan a casa. No estoy buscando discípulos». Sabiendo que necesitaría la ayuda de este héroe de clase S para lograr la promesa que le había hecho a su padre, Shunsi estaba, comprensiblemente, muy sorprendido y molesto por el repentino cambio de opinión de Saitama. Desesperado por no ser despedido, Shunsi, mientras miraba al suelo con decepción y derrota, humildemente preguntó: «Oh, lo siento, señor, pero tal vez podría decirnos qué le hizo a...». Ignorando que Shunsi incluso estaba hablando, Genos dijo: «Pero, sensei, necesito ser más fuerte». Sin haber prestado mucha atención a lo que ninguno de ellos había dicho, Saitama se quedó atrapado en sus pensamientos perezosos mientras miraba a Genos y Shunsi por un momento. Después de obtener una mirada perpleja en su rostro, Saitama soltó con un mínimo de sorpresa: «Oye, espera un segundo. Ambos ya están de vuelta en una sola pieza. Pensé que estarían en el hospital o algo así por un poco más de tiempo». Después de reunir algo de coraje, Shunsi le explicó su situación única a este gran héroe. Bueno, uno de mis poderes es que yo me curo más rápido que la gente normal. Entonces, ya estoy bien para llevar. Genos luego dio la explicación de su propia condición en un tono mucho más serio. «Mi cuerpo es principalmente mecánico. Mientras haya repuestos disponibles, estaré completamente reparado en cuestión de días». Al escuchar estas explicaciones dadas por estas personas extrañas, Saitama inclinó la cabeza y dijo: «Ustedes dos son extraños». Este comentario no desconcertó a Genos. Shunsi, sin embargo, parecía un poco ofendido, pero rápidamente lo dejó pasar por respeto. Sin un momento de vacilación, Genos le preguntó a Saitama con gran curiosidad en su voz: «¿Qué tipo de partes usa, sensei?». Confundido por la pregunta de Genos, Shunsi trató de corregir vacilante al héroe Kiborg: «Acaba de decirnos que no somos sus discípulos, señor. Y claramente no es un Kiborg, senpai». Mirando a Shunsi, Genos le respondió con un tono casi molesto: «Pero para ser tan fuerte, debe ser un...». Saitama luego intervino, en un tono de voz muy aburrido: «No. Tiene razón. No uso ninguna parte de robot». Incluso con la confirmación de Saitama, Genos todavía parecía un poco confundido, por lo que preguntó: «Entonces, ¿qué es esa armadura de color piel en tu cabeza?». Shunsi se sorprendió de que Genos en realidad hiciera una pregunta tan insensible, mientras que Saitama respondió molesto: «Sí, esa es mi piel». Todavía con un poco de duda, Genos pensó en voz alta en un tono preocupado y confundido: «Pero eso significaría que eres calvo, a pesar de ser tan joven». Shunsi se quedó boquiabierto con tanta fuerza cuando Genos dijo esto que, si todavía estuviera usando su casco, habría golpeado la pieza de la mandíbula con la barbilla. Habiendo perdido la paciencia con el Kiborg, Saitama le gritó con indignación: «Así que soy calvo. ¿Cuál es tu problema?». Una vez que se dio cuenta de hasta qué nivel se extendía la ineptitud social de Genos, Shunsi pensó para sí mismo: «Si todo sale bien al final, Genos realmente será mi senpai». Después del estallido de ira de Saitama, Genos, con un poco de emoción en su voz, le preguntó a Saitama: «¿Yo? ¿Escucharás mis problemas?». Sin saber qué hacer con Genos ahora, Shunsi le explicó en un tono un poco menos respetuoso que antes: «Eso claramente no es lo que quiso decir Saitama-sensei, Genos-senpai.
Saitama asintió con la cabeza y dijo en otro tono aburrido y desinteresado. Sí, tiene razón. Estoy bien. Genos, entonces, comenzó a explicarle su historia de fondo a Saitama de todos modos. Shunshi, al principio, comenzó a molestarse un poco con la insistencia de Genos, pero comenzó a interesarse más cuando Genos realmente se metió en la historia de su vida. Les dijo que era un chico de 15 años que vivía con una familia un poco pobre hace 4 años, pero que su vida seguía siendo feliz debido a lo bondadosos que eran sus padres. En un desafortunado día, su familia y su ciudad natal fueron destruidas por un cyborg loco que se enfureció. Él mismo trató de detener esta monstruosidad hecha por el hombre, pero estaba demasiado débil para hacer algo al respecto en ese momento y tuvo que ver cómo mataban a su familia frente a él. Después de que el cyborg loco se fue, el cuerpo de Genos sufrió graves daños y estuvo a punto de morir, pero afortunadamente, fue rescatado por un científico llamado Dr. Stench. A petición propia, Genos se transformó en, como él mismo dijo, Cyborg for Justice. Desde entonces, Genos había pasado su vida persiguiendo a este cyborg loco y destruyendo cualquier monstruo y organización malvada que se encontrara en el camino, lo que finalmente lo llevó a su confrontación casi fatal con la mujer mosquito. En este punto, Shunshi simplemente se sintió mal por haber estado tan molesto con Genos como lo estuvo unos momentos antes. Saitama, quien también parecía haber ganado simpatía por Genos, asintió con la cabeza y dijo, ya veo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con su oración, Genos continuó con su historia. Comenzó a decir cosas obvias, todas las cuales eran básicamente necesito volverme más fuerte para luchar contra el cyborg loco, solo dijo de diferentes maneras. Shunshi estaba confundido en cuanto a por qué Genos seguía hablando, pero ahora respetaba demasiado al cyborg como para interrumpirlo. Saitama, por otro lado, claramente se estaba impacientando una vez más. Cuando Genos comenzó a hablar en un tono de voz cada vez más rápido, sin dejar de decir lo obvio, Saitama lo interrumpió gritando. Basta, idiota. ¿Por qué tienes que hablar durante tanto tiempo? Menos. Después de un silencio incómodo, Shunshi, asustado por el estallido de alguien que sabía que podría matarlo instantáneamente, se explicó vacilante. Solo soy un tipo que quiere ser lo suficientemente fuerte como para ser un héroe adecuado. Sensei, me refiero a Saitama. Saitama miró a Shunshi por un segundo con una mirada algo compasiva mientras pensaba para sí mismo. Este tipo se parece mucho a mí cuando empecé, excepto, porque siento que me estoy volviendo un poco molesto. Una vibra infantil de él. Girando la cabeza para mirar a su otro invitado, Saitama le preguntó a Genos con un poco más de paciencia. Está bien, Genos. Ya abreviaste lo que quieres decir. Asintiendo, Genos salió de un pensamiento profundo y respondió. Aquí está la versión corta, Sensei. Por favor, enséñame la forma de volverme fuerte como tú. Habiendo escuchado para qué estaban aquí estos dos, Saitama los miró por un momento y, luego, se dirigió a ellos en un tono de voz muy estoico, Genos. Shunshi. Ambos respondieron al instante, sí. Saitama, entonces, continuó en su tono estoico, ¿qué edad tienen ustedes dos? Genos respondió atentamente. 19. Cuando escuchó la edad de Genos, Shunshi pensó para sí mismo en estado de shock. Tiene 19 años. Se ve mucho más joven que yo, bueno, supongo que se convirtió en un cyborg cuando solo tenía 15 años, debido a que no respondió la pregunta, Saitama miró a Shunshi y le preguntó con curiosidad. Shunshi, aún no me diste una respuesta, ¿no sabes cuántos años tienes? Con el rostro enrojecido, Shunshi respondió con un tono ligeramente avergonzado y sorprendido. Oh, lo siento. Tengo 20 años, Sensei. Luego, Saitama se llevó la mano a la barbilla y postuló. Ambos son muy jóvenes, estoy seguro de que ustedes dos me superarán en poco tiempo. Completamente desconcertado por la declaración del héroe calvo, Shunshi le preguntó a Saitama con sorpresa. Espera. ¿En serio? ¿Quieres decir qué? Genos preguntó con igual sorpresa. Tengo 25 años ahora, pero tenía 22 cuando comencé a entrenar en el verano, les explicó Saitama con orgullo. Tanto Shunshi como Genos se sorprendieron cuando escucharon esto, porque si era cierto, sonaba demasiado bueno para serlo. Casi incapaz de creer esto, Shunshi reflexionó completamente desconcertado, Saitama-sensei solo ha estado entrenando durante 3 años como yo. Su entrenamiento debe ser miles de veces más duro que lo que he estado haciendo. A medida que su expresión se volvió mucho más seria, Saitama declaró a ambos hombres. Claro, les enseñaré, muchachos.
pero no será fácil. Los empujará a ambos hasta el punto de que incluso querrán morir. ¿Ustedes dos creen que pueden manejarlo? Asintiendo con la cabeza, Genos respondió con confianza. Sí, señor. Golpeando su mano sobre la mesa de café, Shunsi respondió con entusiasmo. Haré todo lo que sea necesario para obtener la fuerza necesaria para ser un héroe adecuado, maestro. De repente, y sin previo aviso, los iris amarillos de Genos comenzaron a parpadear. Rápidamente se dio la vuelta y se puso sobre sus manos y una rodilla en preparación para abalanzarse sobre algo, antes de decir, objeto que se acerca a gran velocidad, está aquí. Antes de que Saitama o Shunsi pudieran preguntarle a Genos de qué estaba hablando, un monstruo que parecía una especie de cruce entre un humano y una presa mantis atravesó la pared del apartamento de Saitama. Shunsi rápidamente comenzó a ponerse el casco y los guanteletes, pero, cuando se puso uno de ellos, Saitama ya le había cortado la cabeza a puñetazos. Mientras eliminaba al monstruo, Saitama exclamó de forma pasivo-agresiva. Paga por mi muro. Al principio, Shunsi pareció sorprendido por la facilidad con la que Saitama venció a esta criatura, pero luego aceptó internamente la vista. Bueno, después de todo, él es un clase S. Genos, entonces, se volvió hacia el agujero en la pared mientras decía con frialdad. Hay dos más afuera. Maestro, déjalos con tus alumnos. Shunsi, sígueme. El joven Kiborg saltó rápidamente por el agujero en la pared de la casa de Saitama, seguido rápidamente por Shunsi. Sin embargo, cuando aterrizaron en el suelo, Saitama ya los había golpeado allí y había plantado una criatura rana y una babosa boca abajo en el suelo. A pesar de lo increíblemente rápido que acababa de moverse Saitama, Genos simplemente reaccionó a esto con una voz tranquila, oh, no importa. Shunsi, completamente abrumado por la admiración por la demostración de velocidad de Saitama, declaró con admiración. Oh, Dios mío. Eres ridículamente rápido, Sensei. Sin pensar realmente en los comentarios de sus nuevos estudiantes, Saitama miró a los dos monstruos que había puesto en el suelo y les preguntó, ¿no pueden simplemente pasar por la puerta? Un par de manos con garras salieron repentinamente del suelo, agarraron a Saitama por los tobillos y lo arrastraron bajo tierra, hasta el cuello. Cuando los dos héroes más jóvenes vieron esto, tanto Genos como Shunsi gritaron involuntariamente, «Maestro». Pero, antes de que pudieran intentar ir a ayudarlo, alivió sus preocupaciones asegurándoles. No, estoy bien. Estar bajo tierra se siente un poco agradable, en realidad. Es cálido y fresco al mismo tiempo. Me siento como un brote de bambú que crece a través del pavimento. Tal vez tomaré una siesta. Comprensiblemente sorprendido por la actitud tranquila de Saitama en una situación tan peligrosa, Genos y Shunsi se quedaron congelados en su lugar. Eso es hasta que escucharon una voz mecánica distante que decía algo inaudible antes de que una especie de gorila robótico atravesara la pared junto a ellos. Al ver a esta criatura, Shunsi dio un paso atrás, mientras que Genos se preguntó a sí mismo con una mezcla de esperanza e ira. ¿Un Kiborg? Podría ser. Mientras intentaba mirar hacia atrás, ya que había estado mirando hacia el otro lado cuando lo arrastraron bajo tierra, Saitama le preguntó a Genos y Shunsi. ¿Qué está pasando? No puedo ver. Sin perder un momento, el gorila Kiborg lanzó un puñetazo hacia abajo a Shunsi y Genos. Shunsi pudo esquivar el ataque, pero luego fue golpeado en el pecho por algunos de los escombros que salieron volando de la carretera. Genos, sin embargo, logró maniobrar alrededor del ataque y rápidamente le dio una patada giratoria al gorila en la cabeza. Mientras se recuperaba del trozo de asfalto que lo golpeó, Shunsi le preguntó a Genos. ¿Necesitas ayuda, senpai? No queriendo disturbios con esto, Genos respondió rápidamente. No. Y luego corrió hacia la guerrilla. Los dos Kiborgs chocaron de brazos, y Genos le dijo a su oponente con furia fría. Tengo algunas preguntas para ti. Mientras Genos luchaba con el gorila, Shunsi miró a los dos monstruos que estaban atrapados en el suelo. Caminando hacia ellos, los sacó de la acera por los tobillos y preguntó en tono amenazante. ¿Por qué idiotas atacan la casa del maestro Saitama? Antes de que cualquiera de ellos pudiera darle una respuesta, Shunsi se congeló en el lugar cuando vio a un híbrido gigante de león/humano caminar hacia Saitama mientras aún estaba incrustado en el suelo. Esta bestia monstruosa luego comenzó a reírse arrogantemente del héroe atrapado. La criatura león, con alegría sádica, se burló de Saitama. Parece que estás en lo que llaman un aprieto. Buen trabajo, dragón de tierra.
La criatura topo que había arrastrado a Saitama bajo tierra salió de otro agujero a unos metros de distancia y respondió en un tono inquietantemente tranquilo. Bueno, complica las cosas si dan pelea. Al darse cuenta de que habían llegado más enemigos, Genos volvió la cabeza preocupado por Saitama, pero fue casi demasiado tarde para darse cuenta de por qué había sido un error. No deberías alejarte, dijo el gorila con voz mecánica. Luego lanzó un puñetazo a Genos, que apenas desvió. Aprovechando el hecho de que todavía estaba muy cerca de su enemigo, Genos empujó su otra mano hacia el gorila y disparó una enorme explosión de llamas, que envolvió toda la calle frente a él en una ráfaga de fuego. Con esa demostración de poder de fuego, Shunsi estaba seguro de que Genos acababa de ganar su pelea, pero, para su sorpresa, se demostró que estaba equivocado cuando el gorila saltó del infierno sin una sola herida a la vista. Luego trató de atacar a Genos saltando sobre él, pero lo esquivó fácilmente saltando fuera del camino. Esto hizo que el gorila golpeara el suelo y destruyera la calle en una ola de cemento. Mientras salía del cráter que había creado, el gorila hizo otra declaración con su voz de robot sin emociones. Soy el pináculo de la ciencia de la Casa de la Evolución. Soy el gorila acorazado. Tus ataques no tienen efecto en mí. En respuesta a esta información, Genos le preguntó a Gorila acorazado en una mezcla de ira y confusión. ¿La Casa de la Evolución? ¿Qué es eso? ¿Y qué quiere de mi maestro? Desinteresado con las preguntas de Genos, Armure Gorilla respondió con su voz robótica mientras caminaba hacia adelante. Eso no es asunto tuyo. Es nuestra regla que cualquiera que interfiera con nosotros debe ser eliminado sin falta. Debo destruirte. Sintiéndose un poco abrumado por la cantidad de enemigos que atacaban a sus aliados, Shunsi decidió tomarse un segundo para examinar todos los monstruos que habían aparecido rápidamente. Pensando en un tono calculador, Shunsi llegó a esta conclusión: este gorila acorazado y ese león son probablemente amenazas de nivel de demonio, y ese dragón de tierra podría ser una amenaza de nivel de tigre. Luego miró a los dos monstruos aterrorizados que tenía agarrados de los tobillos y pensó con disgusto. Estos dos, sin lugar a dudas, son solo amenazas promedio de Wolf Level, Shunsi. Entonces, volvió a mirar a Ground Dragon, justo cuando ese león intentaba intimidar a Saitama poniendo sus enormes garras a solo unos centímetros de los ojos del héroe calvo. Sintiendo como si la amenaza del tigre se estuviera dejando abierta, Shunsi de repente arrojó a los dos lobos a Ground Dragon, sacándolo de su agujero y de espaldas con los otros dos monstruos acostados encima de él. Al elegir dejar el manejo de la criatura león a Saitama, Shunsi simplemente comenzó a caminar tranquilamente pasando a la gran bestia mientras se dirigía a la pila de monstruos más débiles, con la esperanza de que el demonio no le prestara mucha atención. El león, sin entender que Shunsi no tenía intención de luchar contra él, le preguntó enojado al héroe en entrenamiento. ¿Crees que puedes derrotar al rey bestia tan fácilmente, Punk? Toma esto. El rey bestia entonces lanzó una de sus garras a un Shunsi asustado, lo que provocó que levantara uno de sus brazos en un intento desesperado de defensa. Pero antes de que el ataque pudiera golpear al joven vestido de oscuro, Saitama explotó del suelo, apareció frente a Shunsi y empujó sin esfuerzo la mano de Beaskin hacia un lado. Mientras se quitaba un poco de suciedad que tenía en la oreja, Saitama le explicó al monstruo con un tono de voz muy aburrido. Oye, no estaba tratando de atacarte, imbécil. Está peleando con tus amigos. Te enfrentaré. Solo trata de no aburrirme demasiado, ¿de acuerdo? Luego, Saitama saltó sobre el ahora furioso rey bestia y lo incitó a probar suerte al atacar a este hombre disfrazado de amarillo de aspecto poco impresionante. La respuesta del rey bestia a esto fue crecer repentinamente el doble de musculoso y gritar salvajemente. Te arrancaré los ojos. Luego comenzó a atacar a Saitama con velocidades que eran demasiado rápidas para los ojos de Shunsi, destruyendo edificios enteros. Con cada barra. Mientras sudaba de miedo debajo de su casco, Shunsi pensó para sí mismo mientras observaba al rey bestia desatar sus ataques: probablemente sea mejor que Sensei sea el que se encargue de eso. Habiendo recuperado la conciencia, Ground Dragon empujó a las criaturas rana y babosa fuera de sí mismo con frustración. Mientras se levantaba, vio que el rey bestia obviamente estaba tratando de matar a Saitama. Preocupado por la pérdida de un espécimen de su maestro, Ground Dragon le gritó a la criatura león en un tono cauteloso y preocupado. No lo mates, rey bestia. Todavía tenemos que traerlo de vuelta con vida.
Mientras Ground Dragon miraba hacia otro lado, Shunsi rápidamente arañó la cara del monstruo, salpicando sangre en su armadura envuelta en llamas mientras proclamaba con saña: creo que deberías estar un poco más preocupado por cómo vas a mantenerte en una sola pieza, en lugar de mi maestro. Al ver que Ground Dragon estaba en problemas, la criatura rana rápidamente se levantó, sacó una espada pequeña e intentó atacar a Shunsi por la espalda. Sin embargo, el aspirante a héroe se dio la vuelta rápidamente y golpeó a la criatura rana en la cara con el puño al revés, derribándola contra un pilar de soporte de la carretera cercana y agrietándola en el proceso. Ground Dragon, ahora cubierto de su propia sangre, explotó desde el suelo debajo de Shunsi e intentó cortar su pecho. Sin embargo, el aspirante a héroe fácilmente saltó hacia atrás y esquivó el ataque del monstruo antes de girar y darle un rodillazo a Ground Dragon en la cabeza, enviándolo volando hacia la rana y dañando aún más el pilar de soporte de la carretera. Shunsi, mientras levantaba su puño cubierto de sangre y llamas en el aire, declaró con confianza: he vencido a monstruos varias veces más fuertes que ustedes tres juntos. No pueden ganar contra mí. De repente, sin embargo, el joven comenzó a tener el dolor de cabeza más doloroso de toda su vida. Mientras trataba de averiguar por qué estaba sucediendo esto, miró a la ahora consciente criatura babosa, cuyos ojos brillaban con un extraño color azul. La criatura babosa, con una sonrisa sádica en su rostro, proclamó con orgullo: la fuerza no es la única forma de ganar una pelea. Antes de que Shunsi pudiera hacer algo para recuperarse, tanto Ground Dragon como la rana lo atacaron. Ground Dragon estrelló dos rocas de casi el doble del tamaño de la cabeza de Shunsi en su casco con tanta fuerza que se convirtieron en guijarros y causaron que se formara una pequeña nube de tierra. Aprovechando la nube y el ataque de dolor de cabeza del hombre babosa, la rana clavó rápidamente su espada en la placa pectoral de Shunsi. La babosa, asumiendo que la obstrucción de la armadura negra en su plan había sido eliminada, pensó para sí misma con una sonrisa: eso es lo que sucede cuando cruzas la casa de la evolución. Una fracción de segundo después, la nube de tierra alrededor de Shunsi se aclaró, mostrando que la espada de la rana se rompió contra su armadura. Además, aparte de que su capucha estaba un poco rota y su casco ligeramente abollado, Shunsi no se inmutó por el ataque de Ground Dragon. La babosa detuvo su ola de dolor de cabeza por solo unos segundos, mientras entraba en pánico y gritaba: eso no es posible. Un humano no puede soportar ese tipo de castigo. Al darse cuenta instantáneamente de que el insoportable dolor de cabeza había desaparecido, Shunsi rápidamente se dio la vuelta y arrojó una de sus light balls a la babosa, volándole la cabeza. Luego se volvió para enfrentar a sus otros enemigos. Empujando sus dedos con garras hacia adelante, empaló al hombre rana a través de su pecho, matándolo instantáneamente. Después de dejar caer el cadáver de la rana al suelo, Shunsi pensó orgullosamente con una sonrisa: son dos lobos más muertos a mi nombre. Sabiendo que la pelea no había terminado, el joven héroe se volvió hacia su último oponente y actuó antes de que tuviera la oportunidad de intentar atacarlo nuevamente. Shunsi rápidamente agarró a Ground Dragon por la garganta, corrió hacia el mismo pilar de soporte de la carretera de antes y sujetó a la criatura contra él. Mientras aún se cubría con fuego blanco, Shunsi le explicó la situación a Ground Dragon en un tono muy amenazador. Está bien, intenté hacerle esta pregunta a la rana y a la babosa, y no me respondieron. Ya viste lo bien que me fue. Ahora supongo que trataré de preguntarles lo mismo. ¿Por qué diablos están atacando la casa de mi maestro? Siendo demasiado orgulloso para ceder ante amenazas como esta, Ground Dragon solo miró a Shunsi e inventó un plan mientras sudaba nerviosamente: solo tengo que mantenerlo hablando hasta que veas quién derrote al nuevo espécimen. Entonces él me rescatará. Justo cuando Ground Dragon pensó esto, Saitama, que había estado esquivando sin esfuerzo todos los ataques del Rey Bestia hasta ahora, dijo sin emociones: golpes normales consecutivos. Luego, desató una ráfaga de golpes casuales en Beaskin, destruyendo cada parte de su cuerpo desde la cintura para arriba. Horrorizado por lo que acababa de ver, Ground Dragon gritó incrédulo: tienes que estar jodiéndome. Luego, Saitama giró la cabeza para mirar al dragón de tierra inmovilizado mientras tenía una mirada molesta y amenazante en su rostro. Para gran consternación del monstruo topo, el sobrehumano calvo comenzó a caminar hacia él, ya que todavía estaba sujeto por el hombre de la horrible armadura negra. Por miedo a Saitama, Ground Dragon rápidamente pensó en una forma de liberarse. Empujó sus garras a través del pilar de soporte contra el que estaba siendo inmovilizado, derrumbándolo.
Como Shunsi estaba usando su peso para mantener a Ground Dragon inmovilizado contra la estructura, se cayó y perdió el control sobre la criatura topo. En el instante en que hizo contacto con la calle, Ground Dragon rápidamente comenzó a excavar en la carretera a un ritmo increíblemente rápido. Cuando cayó de rodillas, Shunsi se dio cuenta de que su enemigo se había escapado y exclamó molesto: «¡Maldita sea!». Luego se puso de pie y se volvió hacia Saitama mientras se dirigía a él con vergüenza. «Lo siento mucho, Sensei. Fui descuidado y él consiguió». Sin embargo, Shunsi dejó de hablar cuando notó que, en lugar de donde una vez estuvo su maestro, ahora había solo un agujero. Tanto asombrado como confundido, Shunsi se preguntó a sí mismo: «¿Sensei en realidad solo y?». Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, Saitama salió disparado del suelo, con la sangre de Ground Dragon en su puño. En otra demostración más del poder de Saitama, todo lo que Shunsi pudo decir en esta situación fue: «Mierda. Eres increíble, Sensei». Al escuchar esto, Saitama le dio a Shunsi una mirada incómoda y le dijo: «No necesitas elogiarme así». Con Ground Dragon lidiado, Saitama y Shunsi recordaron que Genos todavía estaba luchando. Curioso y preocupado por su seguridad, Saitama y Shunsi se giraron para ver si Genos también había ganado su batalla. Lo que vieron fue a Genos, con una de sus manos apuntando a un gorila acorazado muy dañado. El animal Kyborg había perdido ambos brazos, así como el casco alrededor de su cabeza. Los dos Kyborgs estaban de pie junto a una calle destruida y un montón de cenizas en forma de lo que solía ser un árbol. Cuando Saitama y Shunsi se acercaron a Genos, lo escucharon darle un ultimátum al gorila blindado: «Responde la pregunta o serás eliminado. Es tu elección». Para no dejarse intimidar tan fácilmente, Gorila Acorazado respondió a la amenaza del joven Kyborg con su voz mecánica estándar: «Eres tú quien será eliminado. Solo soy el tercer luchador más poderoso en la Casa de la Evolución. A tu poder, tú no tengas oportunidad contra nuestro número 2, el Rey Bestia. Serás destruido». Al escuchar lo que dijo este extraño tipo mono, Saitama levantó el globo ocular del Rey Bestia y le preguntó a Gorila Acorazado: «¿Te refieres a este tipo?». Mientras sonreía alegremente, Shunsi le dijo a Genos con orgullo infantil: «Eso es todo lo que queda del hombre león después de que Sensei terminó con él». Al escuchar esto, Genos preguntó metafóricamente: «¿Es así?». Mientras continúa apuntando con su mano a su oponente golpeado. Los tres héroes, entonces, miraron a Gorila Acorazado, esperando una respuesta. El simio Kyborg simplemente les devolvió la mirada por un momento, con su rostro todavía mecánico. Sin embargo, al no querer morir, su fachada cedió cuando su rostro cambió a un aspecto mucho más orgánico. Ahora hablando con una voz normal y temerosa, Armore Gorilla le habló a Saitama y sus alumnos con mucha más humildad: «Mira. Lo siento mucho. Te lo diré todo, pero no me mates». Shunsi fue tomado completamente por sorpresa por este cambio repentino en el comportamiento del Kyborg Gorila y preguntó en voz alta: «¿Qué diablos?». Estando casi tan desconcertado como el mayor de sus dos estudiantes, Saitama le preguntó al gorila con confusión y aburrimiento: ¿Qué pasó con tu voz de robot? Lo siento. Solo estaba tratando de sonar genial. Gorila Acorazado respondió mansamente. Shunsi inclinó la cabeza en una mezcla de sorpresa y confusión ante esta explicación infantil, mientras que incluso el frío Genos arqueó una ceja. Después de un momento de incómodo silencio entre los cuatro, Armore Guerrilla comenzó a hablar cortésmente nuevamente: «Supongo que comenzaré desde el principio». Aclarándose la garganta, Armore Gorilla comenzó a contar una historia bastante convincente sobre un científico llamado Dr. Genus. Aparentemente, fue un niño prodigio en el campo de la biología y se convirtió en parte de la comunidad científica cuando aún estaba en la mitad de su adolescencia. La desventaja de su brillantez fue que todas sus ideas nunca recibieron el apoyo de ningún otro científico porque se consideraban demasiado peligrosas. Al decidir que todos los demás miembros de la raza humana eran solo animales cobardes en comparación con él y que no necesitaba su ayuda, pasó toda su vida trabajando solo en su investigación. A la edad de 70 años, finalmente comenzó a ver resultados. Usó sus nuevas técnicas genéticas para restaurar su juventud. Luego hizo muchos clones de sí mismo y comenzó algo que llamó la Casa de la Evolución. Con el objetivo de crear una nueva raza de humanidad. Los primeros experimentos de Genus fueron con animales, pero pronto cambió su enfoque a sujetos humanos. Shunsi en realidad estaba realmente interesado en esta historia, pero, para su sorpresa, Saitama interrumpió la narración gritando enojado: «¡Cállate!
Solo vea la parte que me concierne. Genos reforzó esto afirmando de manera amenazante. Nuestro maestro es un hombre muy ocupado. Acortalo a 20 palabras o menos. Mirando a sus dos superiores con torpeza, Shunsi añadió con poco entusiasmo. Sí. Gorila acorazado miró de un lado a otro entre los dos miembros enojados de sus captores antes de responder con miedo. Lo siento. Sabiendo casi con seguridad que su vida estaba en juego, el simio se tomó un par de minutos para pensar cuidadosamente cómo resumir lo que debería decir. Eventualmente, Armore Gorilla explicó en un tono ansioso. Así que, básicamente, mi jefe se ha interesado mucho en el cuerpo calvo de tu amo. Sacudiendo la cabeza ante esto, Saitama dijo con indiferencia. Yo no me balanceo de esa manera. Con la respuesta contundente e ignorante de Saitama, Shunsi se vio obligado a contener una risita. Creo que entendiste mal, maestro. Planea usar tu cuerpo, que supera las limitaciones humanas normales para la investigación en sus experimentos sobre evolución artificial, respondió Genos al comentario de Saitama para aclarar lo que estaba sucediendo. Después de escuchar a Genos explicar esto, Shunsi, con clara resolución y entusiasmo, dijo. Bueno, entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Estos tipos seguirán persiguiendo a Saitama-sensei si no lo hacemos. Genos, que tenía el más mínimo indicio de molestia en sus ojos, se giró para mirar a Shunsi y estuvo de acuerdo. Tienes razón. Debemos tomar medidas. Habiéndose intrigado un poco por todo esto, Saitama respondió a Genos y Shunsi. Claro, muchachos. Vamos. Luego comenzó a alejarse. Espera, ¿nos vamos ahora mismo? Shunsi y Genos preguntaron simultáneamente. Ambos estaban confundidos sobre por qué Saitama tenía tanta prisa a pesar de haber terminado una batalla. En respuesta a su pregunta, Saitama sacó un volante de su cinturón y dijo con una pequeña sonrisa. Sí, tenemos que manejar esto rápido. Mañana hay una venta de verduras. No puedo hacerlo entonces. Shunsi, después de tratar de entender por qué un clase S rico debería preocuparse por las ventas de vegetales, descartó su preocupación y comenzó a seguir a Saitama. Teniendo algunas preguntas más propias, Genos se quedó e interrogó a Gorila blindado sobre las construcciones Kyborg de la Casa de la Evolución. Después de descubrir que Armore Gorilla era su único Kyborg de combate, el joven de ojos amarillos dejó escapar un suspiro de frustración antes de irse y alcanzar rápidamente a Saitama y Shunsi. Un poco más de una hora después, los tres héroes habían estado corriendo durante millas y, finalmente, se encontraron con un bosque. Shunsi, que comenzó a quedarse sin aliento, tuvo que usar todo lo que tenía para mantenerse al día con Genos y Saitama. A pesar de su evidente fatiga, ninguno de los dos se dio cuenta de esto. Después de que Saitama pisó a un oso salvaje que intentó interponerse en el camino del grupo, Genos comentó sorprendido. No pensé que estaríamos corriendo todo el camino. Al malinterpretar el comentario de su senpai, Shunsi preguntó. ¿De qué estás hablando? Todos somos más rápidos a pie de lo que seríamos si tomáramos un automóvil o algo así. Esto también llevó a Saitama a preguntarle a su discípulo Kyborg. ¿De qué otra manera pensaste que llegaríamos allí? Genos respondió con un tono práctico. Supuse que podías volar, sensei. Sin entender que Genos simplemente había sobreestimado la variedad de poderes que tenía, Saitama respondió vacilante. Eres consciente de que los humanos no pueden volar, ¿verdad? Habiendo quedado aún más impresionado por Saitama, Genos le respondió con admiración. En ese caso, es increíble que nunca llegues tarde. Eres un verdadero héroe. Al escuchar a Genos decir esto, Shunsi se dio cuenta de lo mucho que estaba de acuerdo con él internamente. Wow, Saitama-sensei realmente es otra cosa. Mientras pensaba esto, también miraba directamente a Saitama. En ese momento, un rayo de sol descendió a través de las hojas y resaltó al maravilloso héroe en todo su esplendor. Después de todo eso, justo cuando los tres saltaban sobre una montaña, Saitama comentó sobre el elogio de Genos hacia él. En realidad, casi nunca llego a tiempo. Aturdido por esto, Shunsi casi no logra dar el salto. Después de despejar el salto sobre la montaña, los tres se encontraron con un gran edificio que estaba hecho de metal puro y tenía 8 pisos de altura. Menos de un minuto después de haber aterrizado y terminado de examinar el edificio, Genos, sin un segundo de advertencia, disparó una gran ola de fuego, convirtiendo toda la estructura, así como varios cientos de pies de la ladera de la montaña, en cenizas y escombros. Genuinamente sorprendido por las acciones de Genos, Saitama le preguntó, ¿qué fue todo eso? Al no ver nada malo en lo que había hecho, Genos respondió con un poco de confusión.
Encontré que esta es la mejor manera de lidiar con el enemigo de la manera más eficiente posible. Habiendo querido ver si estos muchachos podían desafiarlo, Saitama respondió decepcionado. Bueno, eso es cierto, pero... De repente, Shunshi interrumpió a Saitama gritándole a Genos en un tono horrorizado y enfurecido. Senpai. ¿Qué diablos te pasa? Genuinamente sorprendido por este repentino arrebato de su, hasta ahora, humilde junior, Genos respondió con sorpresa y confusión. ¿Qué pasa? Si estás molesto por no poder pelear, creo que ya expliqué por qué tomé mi... Interrumpiendo a Genos una vez más, Shunshi gritó con disgusto. ¿No lo entiendes, senpai? ¿Qué pasaría si hubiera humanos prisioneros allí para los experimentos de ese tipo, Genos? Si es así, entonces simplemente los asesinaste. Deberíamos haber tratado de salvarlos. Después de que Shunshi terminó su diatriba, Genos sintió una verdadera conmoción y arrepentimiento antes de comentar en voz baja. Yo, ni siquiera consideré eso. No queriendo insistir en un tema tan deprimente como este, Saitama les dio una pequeña sonrisa a ambos y dijo, si lo que escuchamos sobre este lugar es cierto de ese tipo gorila, entonces cualquier persona que podría haber estado allí era ya convertidos en monstruos extraños. No pudimos salvarlos en ese momento y, si estuviera en sus zapatos, hubiera querido estar muerto de todos modos. Genos claramente estaba teniendo dificultades para aceptar la idea de que podría haber matado a personas inocentes, pero finalmente dejó que las palabras de su sensei lo consolaran. Sin embargo, a Shunshi le estaba costando mucho más aceptar que no podrían haber salvado a ninguna persona que pudiera haber estado en el edificio. Después de que Saitama lo miró con una leve simpatía durante un minuto más o menos, Shunshi respiró hondo y respondió vacilante. Si usted lo dice, sensei. Queriendo al menos asegurarse de que el enemigo había sido eliminado, los tres decidieron echar un vistazo rápido a los restos quemados de la Casa de la Evolución. Examinando los escombros, Saitama encontró rápidamente una escotilla hecha de lo que parecía titanio reforzado. Luego arrancó la puerta de la escotilla del suelo como si estuviera hecha de cartón mientras comentaba. Parece que hay un sótano. Genos y Shunshi, después de intercambiar miradas serias, respaldaron a su maestro y caminaron hacia lo que quedaba de la Casa de la Evolución. Y, mientras hacían esto, Saitama decidió hurgarse la nariz. Después de haber estado caminando por un largo pasillo durante unos 12 minutos o más, una especie de enorme escarabajo gris parduzco / humano se precipitaba por el pasillo hacia ellos tres. En una de sus enormes manos, llevaba a un joven golpeado, bien vestido, que usaba anteojos rotos. Mientras continuaba corriendo a toda velocidad, la criatura escarabajo, en un tono emocionado, le preguntó al joven. ¿Entonces cuál es? Mientras se encogía de dolor, el joven le respondió al monstruo. El calvo del medio. Al darse cuenta de las intenciones hostiles de este monstruo, Shunshi se preparó para pelear mientras contemplaba con confianza, apuesto a que el maestro ya podría vencer a algo así por su cuenta, pero con Genos y yo a su lado, no hay. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, el monstruo los golpeó a él y a Genos contra paredes paralelas mientras exclamaba sádicamente. Entonces supongo que no necesitaremos a estos dos. Saitama miró a ambos lados de sí mismo mientras preguntaba con cierta preocupación en su voz. Genos. Shunshi. ¿Están ustedes dos bien? El monstruo, desinteresado con las preocupaciones del héroe calvo, le habló a Saitama mientras mostraba una sonrisa sádica. Soy Kabuto. Soy el arma más fuerte que la Casa de la Evolución tiene para ofrecer. Sígueme a la arena de lucha para que podamos matar el uno al otro. Saitama, en realidad luciendo un poco enojado, le respondió a Kabuto. Pagarás por hacer que Genos y Shunshi parezcan arte moderno malo. Dirige el camino. Kabuto llevó a Saitama a una gran sala blanca y le preguntó retóricamente mientras caminaban por lados paralelos de la arena. Bastante grande, ¿eh? Es la sala más grande de todas las instalaciones. Aquí es donde todos los nuevos experimentos prueban sus capacidades de combate contra el uno al otro. Ahora, es hora de empezar a matar. Sin embargo, antes de que la criatura o Saitama pudieran comenzar a atacarse entre sí, Genos y Shunshi, a pesar de que ambos estaban gravemente heridos, aparecieron en la entrada de la habitación. No queriendo ceder a sus heridas, Genos disparó una ola de fuego a Kabuto. A pesar de que el ataque lo dejó indiferente, Kabuto se giró para mirar a los dos guerreros heridos que habían venido a luchar y preguntó con entusiasmo. Oh. ¿Así que las dos moscas todavía están vivas? Genos, que había estado apoyado contra una pared hace momento, de repente comenzó a correr a velocidades increíbles hacia la abominación de la ciencia llamada Kabuto.
Mientras Genos movía para el asalto frontal, Shunsi, cuya capucha había sido arrancada y la armadura del torso destrozada, comenzó a prepararse para disparar una gran bola de luz. Genos rápidamente cerró la distancia entre él y Kabuto, le dio una patada en la cabeza y luego salió disparado. Después de obtener una distancia suficiente entre él y su enemigo, Genos comenzó a moverse en círculos alrededor de Kabuto mientras le disparaba rayos de fuego lo más rápido que podía. El Kyborg de cabello rubio luego saltó en el aire por encima de Kabuto, haciendo que el monstruo escarabajo exclamara: ¡Tonto! Mientras el furioso Kyborg caía hacia abajo, sus ojos amarillos comenzaron a brillar violentamente, y desató una ráfaga de puñetazos que eran propulsados por cohetes en sus brazos, mientras gritaba con furia apasionada: «Metropolla Machine Gun». Después de este asalto, Kabuto, habiendo salido completamente ileso de todos los ataques, golpeó a Genos en su rostro artificial lo suficientemente fuerte como para romper la mitad en el proceso, revelando la robótica debajo de su piel falsa. La fuerza de este golpe fue tan fuerte que envió a Genos volando por la habitación, pero, afortunadamente para él, Saitama lo atrapó. Con un toque de preocupación genuina en su voz, Saitama le preguntó a Genos: «Oye, ¿estás bien, hombre?». Ignorando el daño que se le había hecho a su cuerpo, Genos simplemente dijo con obstinación: «Déjenmelo a mí, sensei». No queriendo que Genos se hiciera matar, Saitama dijo con calma mientras lo dejaba en el suelo: «No te esfuerces. Tienes la cara agrietada y todo destrozado». Ignorando las palabras de su maestro, y a pesar de haber estado acostado de espaldas, Genos disparó un rayo de fuego masivo más hacia Kabuto, un rayo que era tan poderoso como el que usó para destruir la estructura principal de la Casa de la Evolución antes. Sin embargo, en lugar de tener miedo de las llamas destructivas que se dirigían hacia él, Kabuto simplemente sonrió locamente y contraatacó respirando un tornado por la boca, devolviendo el ataque de Genos hacia él. Esto resultó en una mirada de miedo, conmoción y confusión en el rostro de Genos. Después de que el fuego pasó sobre los dos, Saitama le preguntó a Genos con un poco más de preocupación que antes: «Genos, ¿estás bien?». Todavía sin querer darse por vencido, Genos respondió débilmente: «Sí, maestro, estoy bien». Sin creer esto por un segundo, Saitama tiró ligeramente del cabello ahora rizado de Genos y le dijo en un tono acusador: «No mientas. Solo mira tu cabeza». Shunsi, que había estado cargando su bola de luz todo este tiempo, entró corriendo en la habitación y saltó entre Kabuto y sus nuevos amigos mientras gritaba: «Cómete esto, monstruo. Mi ataque más fuerte. El sol blanco en miniatura». Lanzó una bola de luz a Kabuto que era tan grande como él mismo, de 6 pies y 1. Kabuto, de nuevo sin una pizca de miedo, respondió a Shunsi con un tono alegre cuando el ataque llegó: «Con mucho gusto». Entonces, abrió su mandíbula a un tamaño inhumano y, justo cuando el ataque estaba a punto de golpear, la bestia puso la bola de luz dentro de su boca. Incapaz de creer lo que acababa de ver, Shunsi gritó con furiosa incredulidad: «Tienes que estar bromeando». Justo cuando la explosión estalló en su boca, Kabuto desquició su mandíbula, permitiendo que la fuerza explosiva viajara en una ola que golpeó a Shunsi de lleno. Esta explosión le quitó el casco, le arrancó algo más de su armadura, le rompió varios huesos del cuerpo y le arrancó parte de la carne que había quedado expuesta. Esta hazaña de poder de Kabuto hizo que Shunsi pensara para sí mismo con desesperación mientras lo enviaban a volar: «Este tipo debe ser otro nivel de demonio, no, esta cosa debe ser una amenaza de nivel de dragón». Shunsi salió volando sobre la cabeza de Saitama, pero el héroe calvo agarró la capa de Shunsi antes de que fuera demasiado lejos y lo dejara junto a Genos. Saitama, después de haber menospreciado a sus dos aspirantes a estudiantes, les habló con una mezcla de preocupación y molestia: «Miren. Solo déjenme manejar a este monstruo, muchachos». Kabuto escuchó a Saitama decir esto y le preguntó en un tono que combinaba sarcasmo y emoción: «Ándelme». Luego se rió y le sacó la lengua mientras la giraba en círculos hacia Saitama. Mientras miraba a Kabuto con una expresión mixta, Saitama comentó: «Ahora te has ido y me has hecho ilusiones». Justo cuando Saitama dijo esto, Shunsi notó que el joven que este monstruo escarabajo estaba cargando antes había tropezado con el borde de la habitación mientras sonreía peculiarmente. Habiendo sumado 2 y 2, Shunsi habló en un tono hostil mientras miraba a este hombre: «Supongo que ese tipo debe ser el buen Dr. Genus». Sin preocuparse de que el Dr. Genus apareciera para mirar, Saitama comenzó a caminar hacia Kabuto. Esto llevó al gran monstruo a señalarlo con sus 2 dedos índices y exclamar: «Ya veo. Ya veo.
Se supone que eres muy fuerte. Sin preocuparse por los comentarios de Kabuto, Saitama simplemente dijo con frialdad: no me decepciones. Este comentario causó cierta confusión en la mente del monstruo superior de la Casa de la Evolución. Al darse cuenta de la confusión en el rostro de Kabuto, Saitama explicó con un tono práctico: se supone que eres el arma más fuerte en este lugar, así que, con toda esa confianza que emana de ti, será mejor que aguantes una buena pelea. Kabuto sonrió ante esto, desapareció en el aire y reapareció detrás de Saitama, listo para golpearlo. Tanto Genos como Shunshi miraron esto con preocupación mientras el rostro del Dr. Genos brillaba con alegría. Pero, para sorpresa de todos, Kabuto de repente pareció horrorizado antes de retroceder. Desesperado por alejarse de su oponente, el monstruo desplegó sus alas de insecto y rápidamente voló hacia el otro lado de la habitación. Inseguro de por qué su oponente se retiró, Saitama le preguntó a Kabuto: «Oye, ¿qué estás haciendo?». Aparentemente se había congelado. Kabuto se quedó en el otro lado de la habitación por un momento en el que parecía demasiado aterrorizado para moverse. Finalmente, decidiendo expresar sus miedos, Kabuto le gritó enojado a Saitama: «Bastardo. ¿Cómo diablos te volviste tan fuerte?». Saitama solo miró a Kabuto por un momento antes de poner una expresión más seria en su rostro y preguntarle al monstruo: «Entonces, ¿tú también quieres saberlo? Bien, entonces te lo diré. Genos, Shunshi. Escuchen ustedes dos también». Al darse cuenta de lo que su maestro estaba a punto de decirles a todos, tanto Genos como Shunshi parecían extremadamente sorprendidos, ansiosos y vacilantes. Inseguro de cómo debería sentirse en esta situación, Genos pensó para sí mismo con una mezcla de entusiasmo y sorpresa: ¿nos lo va a decir ahora mismo? El secreto del poder del maestro. Con sus pupilas dilatadas casi por completo, Shunshi reflexionó sobre las posibilidades con un remolino de miedo y anticipación. El regimiento de entrenamiento de un héroe de clase S. Voy a aprender el secreto. ¿Mi cuerpo será capaz de manejar eso? ¿Nivel de entrenamiento? Incluso después de saber qué hacer. El Dr. Genos luego entró por completo en la habitación y le dijo a Saitama, mientras agarraba su brazo con dolor: «A mí también me gustaría saber». Saitama vio a este hombre herido y, sin tener idea de dónde venía, preguntó: «¿Quién eres? ¿No me escuchaste hace un segundo?». Shunshi criticó internamente. El médico respondió a esta pregunta sin dudarlo mientras se tambaleaba hacia adelante: «Soy Genos». Saitama pareció confundido por un minuto, pero luego dijo con desdén: «Lo que sea, solo escucha. La parte más importante es apegarse a este regimiento de entrenamiento, pase lo que pase». Genos y Kabuto estaban sorprendidos por lo que acababa de decir Saitama. Cada uno de ellos reflexivamente retrocedió un poco. Esta sola declaración hizo que ambos pensaran: entrenamiento. ¿No mejoras artificiales? ¿No algún tipo de superdroga? ¿Solo entrenando? Saitama, que ahora se había compuesto más seriamente de lo que Genos o Shunshi habían visto de él hasta el momento, exclamó dramáticamente: «Escucha, Genos, Shunshi. Tienes que seguir haciéndolo, todos los días, sin importar lo difícil que se ponga. Me tomó 3 años completos para ser tan fuerte: 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas. Y una carrera de 10 kilómetros. Cada. Comes 3 comidas al día. Solo un plátano por la mañana está bien. Pero nunca jamás uses el aire acondicionado en el verano o la calefacción en el invierno, para que puedas fortalecer la mente. Al principio, podrías empezar a pensar: ¿qué hay de malo en tomarse un día libre? Pero para mí, para ser un héroe fuerte, incluso si estaba escupiendo sangre, nunca me detuve. Lo soporté y soporté el dolor. Hice sentadillas incluso cuando mis piernas parecían no poder moverse. Incluso cuando mis brazos comenzaron a hacer chasquidos extraños, seguí haciendo flexiones. 1 año y medio después, comencé a notar la diferencia. Estaba calvo y me había vuelto más fuerte. En otras palabras, tienes que entrenar como el infierno, hasta el punto en que se te caiga el pelo. Esa es la única manera de llegar a ser verdaderamente fuerte. Los tipos que están jugando con esta nueva basura de la raza humana y la evolución, nunca llegarán tan lejos. Soy así de fuerte porque los seres humanos tenemos el poder de hacernos más fuertes». Todos los presentes quedaron atónitos y en silencio de que esto era lo que el hiperpoderoso Saitama hizo para su entrenamiento. Eventualmente, Genos soltó: «Sensei, estás tan lleno de mierda. Eso no es más que un entrenamiento de fuerza estándar. Ni siquiera es tan intenso para un superhumano».
Saitama, casi muerto por este regimiento de entrenamiento, parecía confundido por la declaración de Genos. Con una clara tristeza e incredulidad en su voz, Shunsi le preguntó a Saitama. Estás bromeando, ¿verdad, Saitama-sensei? Para engañar a estos muchachos, ¿verdad? He estado entrenando durante 3 años también. Y mi regimiento de entrenamiento es docenas de veces más difícil que eso. Después de haberse enfadado aún más, Genos le gritó enojado a Saitama. No vine a ti por bromas. Después de tomarse un segundo para pensar en esto, Saitama, con una expresión contemplativa, se explicó a sí mismo. Miren, muchachos, no sé qué decir. Puede que no me crean, pero eso es realmente todo lo que hice. La clara sinceridad de la voz de Saitama solo sirvió para confundir aún más a Genos y Shunsi. Kabuto, incapaz de creer la explicación de Saitama, gritó en un tono enfurecido. Bien. No me digas. Te mataré con todo mi poder y aseguraré mi lugar en la cima del mundo. Horrorizado por lo que acaba de decir su creación, el Dr. Genos le suplicó a Kabuto con un tono de voz desesperado. No, Kabuto. No actives el modo matanza. Vas a hacer otro alboroto. Kabuto luego comenzó a crecer aún más de lo que ya era, mientras las luces rojas intermitentes y las sirenas de advertencia se encendían en la sala de combate. Además, 4 puertas de titanio, cada una de varios pies de espesor, se cerraron alrededor de la entrada de la habitación. Pedazos de la piel parecida a una armadura de Kabuto se cayeron de su cuerpo, su cuerno se duplicó en tamaño y se volvió afilado como una navaja, y su piel cambió de un color marrón grisáceo a un color púrpura con líneas verdes. Finalmente, sus ojos cambiaron a un color rojo completamente brillante, mientras que todos sus dientes cambiaron de humanos a afilados como cuchillas. Al ver esta monstruosa transformación, Shunsi pensó con desesperación, oh Dios, todo el poder de una amenaza de nivel dragón, sé que estás bromeando sobre cómo entrenaste, pero por favor, sé más fuerte que esto. Monstruo, Sensei. Después de terminar su transformación, Kabuto le gritó ferozmente a Saitama. Enfréntate al poder de mi modo carnaje. Mientras esté así, me llamarás Carnage Kabuto. De repente, las paredes blancas de la habitación se transformaron en lo que parecía un pozo negro sin fondo hecho de bloques forrados de rojo. Carnage Kabuto luego declaró a Saitama con sed de sangre en su voz. Cuando estoy así, mi lujuria por la muerte no se puede calmar, y pierdo todo el control. Estaré así durante toda una semana. Una vez que te mataré, iré a las ciudades y comenzaré a destruirlas hasta el próximo sábado. Si realmente eres un héroe, entonces intenta detenerme. Cuando escuchó a Kabuto decir esto, Saitama adquirió una mirada de desesperación y miedo en su rostro. De repente, Carnage Kabuto desapareció y reapareció frente a Saitama, enviándolo a volar con un puñetazo del enorme puño de la monstruosidad. Luego alcanzó a su víctima y le lanzó una ráfaga de puñetazos mientras cantaba. Muerte, 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 muerte. Este patrón de Saitama siendo golpeado por la habitación como un muñeco de trapo continuó durante un tiempo, lo que provocó que Genos y Shunsi perdieran lentamente la esperanza de salir vivos de aquí. Finalmente, después de haberse vuelto más y más tenso por esta situación, Saitama lanzó un puñetazo al puño inminente de Carnage Kabuto, destruyendo todo su cuerpo. Mientras lanzaba el puñetazo, Saitama gritó con total derrota y horror. Me equivoqué. Hoy fue la gran venta. Este cambio repentino sorprendió a todos en la sala más allá de lo creíble. Mientras Saitama gritaba por perderse la venta de verduras del supermercado, Shunsi miró los restos salpicados de Carnage Kabuto. Después de darse cuenta completamente de lo que acababa de suceder, el héroe de ojos azules pensó con una aceptación vacilante. Tal vez debería intentar agregar el regimiento de entrenamiento de la maestra al mío y ver a dónde me lleva eso. Saitama había caído de rodillas y estaba gritando de miseria mientras se agarraba el cuero cabelludo sin pelo. Me equivoqué. Incapaz de aceptar completamente lo que acababa de ver, el Dr. Genos preguntó a todos en la sala. ¿Qué acaba de pasar? Al escuchar su pregunta, Genos se acercó al Dr. Genos, sacó el folleto del supermercado y explicó casi sin emociones. Creo que nuestro maestro está molesto por esto. Con eso, dejó que Genos se preocupara por la verdad de la venta de vegetales que había desencadenado a Saitama. Luego, Genos corrió hacia Saitama, quien estaba siendo consolado por Shunsi, y dijo en un tono apresurado. Maestro. La venta aún dura unas horas. Si todos nos damos prisa, podemos llegar a tiempo. Escuchar esto sacó a Saitama de su estupor y le hizo preguntar en una combinación de alegría y sorpresa. ¿En serio? Entonces vámonos.
Sí, sensei. Genos y Shunshi respondieron atentamente. Saitama luego corrió hacia la pared de la casa de la evolución y abrió un agujero en la montaña en la que estaba. Shunshi, Genos y él mismo se ayudaron a sí mismos a esta nueva salida y salieron corriendo. El Dr. Genus, después de que el héroe calvo por diversión que arruinó el trabajo de su vida, se había ido, pensó para sí mismo con desesperación mientras los mocos le caían de la nariz, creo que he terminado con la evolución, C.